Pero... Chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, doctora. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Ya saben la última noticia. ¿O no saben todavía? Que desde el lunes volvemos a clases presenciales, doc. Claro. ¿Ya están preparados? Ese silencio me hace pensar. Chicas, chicos. Bueno. No hay público, creo, hoy día. Doctora, buenas tardes. Doctora, buenas tardes. Creo que les ha dejado calladitos el hecho de volver a clases presenciales. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a avanzar otro tema. Y a partir de la próxima semana ya les voy a dar el material, las tareas, vamos a seguir usando nosotros, vamos a seguir usando la plataforma, así que las tareas se las va a subir en la plataforma. Alguna vez que les solicite
algún trabajo para el aula, entonces sí llevan al aula. ¿Tienen alguna consulta con eso? No, doctora, está claro. Todo claro, doctora. Ya. ¿Me ven o está un poquito oscuro, chicos? ¿Me pueden decir eso, por favor? Se lo puede ver bien, doc. Listo. Entonces, ya son 27. Un poquito más. Bueno, vamos a hablar hoy día de un elemento que resulta importante. Es una herramienta. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctora. Esta es una herramienta que se emplea en el ámbito de la salud, no solamente en fisioterapia, sino desde todo punto de vista de salud. Y me refiero básicamente a lo que es la historia clínica. La historia clínica se define como un documento privado que puede ser elevado como un instrumento legal que va a contener el registro de los antecedentes de una persona, un buen seguimiento o las patologías y así como el estado de salud que puede presentar. Este documento va a ser importante especialmente en el caso de los estudios epidemiológicos. En la planificación educativa de la población también resulta como un instrumento fundamental. En el área de la medicina, especialmente la medicina legal, resulta un instrumento de gran relevancia y a través de lo que es la historia clínica nosotros llegamos y conseguimos un razonamiento o juicio clínico. Por otro lado, la historia clínica también es el nexo entre los diferentes profesionales de la salud, ya que viene a ser empleado por todos ellos, especialmente en los centros grandes, ¿no? Hospitales, clínicas, donde se puede o se abarca a varias especialidades. Y esto puede tener una serie de características, especialmente en relación a la función del área que sea requerida. Entonces, dependiendo cómo se ordene el registro, se pueden diferenciar dos modelos de historia clínica. Una historia clínica cronológica y la historia clínica orientada a la patología o al problema.
Sin embargo, entre lo que son las historias clínicas, porque cada especialidad va a presentar un tipo de historia clínica, eso quiere decir que existen diferentes modelos. La mayoría tiene una base convencional, ¿no? Y estas características van a ser poco modificadas, y especialmente en lo que es la recolección de los datos de una persona, en cuanto a los datos personales, de que vamos a hablar en un momento. También el uso de la nueva tecnología en la historia clínica hace posible que sea modificable, y la recogida de datos y la presentación siempre va a estar en base a lo que es el modelo clásico. Toda la recogida la recolección de datos va a estar condicionada por el origen de donde tenemos, o sea, la fuente de donde tenemos la información, el método por el cual ha sido obtenida esa información y los datos. Entonces, la forma de recolección de datos o la fuente va a ser personal y la no personal. La personal es cuando las referencias o los datos se recogen o se las obtiene de la persona de forma directa, o sea, que del interesado, en otras palabras. Denme repito, por favor. Denme 2 minutitos. No, 2 segundos. Ya. Entonces, incluso dentro de lo que es la recolección personal de los datos, ese mismo puede ser de carácter directo o indirecto. Y ambos, o sea, el directo o el indirecto, puede ser estructurado o mixto de acuerdo a la forma del lenguaje. Dentro de la forma del lenguaje podemos hablar de un lenguaje técnico o del lenguaje simple, que es más común para el público en general. La no personal es cuando las referencias o los datos que recogemos van a estar generadas por una máquina o un dispositivo. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona solamente se va a encargar de revisar y dar un visto bueno a estos datos. A este tipo de recolección de datos se llama también la captura directa, ya que todos los datos que se colocan son volcados directamente en el sistema. Entonces, de ahí surge otro tipo de historia clínica, la historia clínica electrónica y la historia clínica que se llama la convencional. Entonces, todos los informes en los que se van a presentar los datos van a estar limitados por los ámbitos que sean utilizados. Estos ámbitos pueden ser servicios sociales, servicios sanitarios, y en el ámbito de la salud pública existe lo que es la gestión y la administración. No es correcto que se pueda determinar un modelo específico de una historia clínica, ya que de acuerdo al ámbito, de acuerdo a la disciplina, a la necesidad, es que la historia clínica va a ir sufriendo ciertas modificaciones dependiendo de añadir o retirar algunos criterios que sean propios de una especialidad o de una profesión. Incluso también se lo puede hacer de forma dinámica. Y ahora, con el constante crecimiento que tenemos con la tecnología, con el internet,
Entonces, las aplicaciones que son móviles en la actualidad van a condicionar la forma de lo que es la historia clínica electrónica. La llegada de nueva tecnología y el empleo han transformado el modelo estático que nosotros conocíamos con anterioridad. Entonces, se ha convertido esto en un modelo dinámico y que va en continua evolución y cambio. Pero ante toda esta situación existe una normativa y va a ser la normativa de la historia clínica. Esta normativa, de acuerdo a una legislación, puede estar definida como el conjunto de documentos que contienen los datos, las valoraciones e informaciones de cualquier índole sobre lo que es la situación y la evolución clínica de un paciente. Esto en un largo proceso que puede ser asistencial. Para la realización de una historia clínica precisa, es necesario que se integren varios sistemas. En el caso de los centros sanitarios, en los centros de salud, tienen la obligación de introducir toda la información en cuanto a lo que es la admisión de un paciente. Los análisis de laboratorios, los servicios de farmacia, los medios de diagnóstico, servicios médicos, servicios prestados por otras disciplinas, etcétera, etcétera. Entonces, es necesario que toda esta información esté en un solo archivo. Ya no sería un solo documento, sino viene a ser un solo archivo. Esta historia clínica debe tener en cuenta la introducción de toda la información que proviene de los estudios que se han ido realizando de una misma persona. En muchas ocasiones, cuando es una historia clínica electrónica, el enlace de las diferentes bases de datos, los sistemas y los centros, así como toda la información que está integrada, puede ocasionar un problema, ¿no? Porque no se comprende o la información se mezcla, no sé. A veces resulta difícil relacionar la información. Es así que de toda esta situación surge dentro de la historia clínica un procedimiento para conseguir que los pacientes puedan vertir o descargar o escribir sus datos o puedan ser atendidos por un profesional que colabore en este vaciado de la información. Esto con el objetivo de que algún profesional en salud, el momento que se lo atienda, ya pueda acceder con facilidad a toda la información y además que tenga acceso a la información clínica sanitaria. Esto para realizar una correcta atención en cualquier momento o en el lugar en el que se encuentre, dependiendo si es un centro grande o si tiene dependencias, ¿no? Como por ejemplo podemos hablar de una caja nacional, por ejemplo, que tiene sus policlínicos en toda la ciudad, ¿no? Una cosa así más o menos. Entonces, la definición de la historia clínica puede también hacerse desde diversas perspectivas, que pueden ser gramaticalmente, las jurídico-legales, las de asistencia médica o también desde el punto de vista de la medicina legal. En todo caso, en cualquiera de estas, la historia clínica mantiene la definición como un instrumento privado que concierne al médico y al paciente, con la característica de poder ser elevado a un instrumento legal. La principal finalidad que tiene la historia clínica va a ser de agrupar la información referente al estado de salud que tiene el paciente
con el objetivo de hacer más fácil la asistencia sanitaria. El hecho es de que en este caso el paciente requiera una prestación del servicio de salud como un principal motivo, pero también puede tener el requerimiento de una especialidad o subespecialidad. Entonces, la historia clínica tiene muchas funciones, no solo la función asistencial, por el hecho de que va a recaudar toda la información, sino que puede tener una función asistencial, una función docente, de investigación clínica, una función de investigación epidemiológica, una función de gestión clínica y planificación de recursos asistenciales, una función jurídico-legal y las funciones de control de calidad asistencial. ¿Tienen preguntas hasta aquí? Buenas tardes, doctora. No, por el momento está todo claro. Gracias. Ya, la asistencial va a tener el objetivo de ofrecer al paciente una atención en salud más adecuada. Para ello, la principal función es de recabar toda la información principal e importante del paciente. En todo caso, va a ser un documento fundamental en la asistencia. La docente es en que esta historia clínica debe detallar y explicar las decisiones, tanto terapéuticas como exploratorias, que se han tomado. De esta manera, entonces, se refleja el modo correcto de tratar y proceder ante un caso clínico. La de investigación clínica es aquella que tiene un método que permite localizar y agrupar las historias clínicas que contienen una determinada patología, o un caso clínico o un tratamiento determinado. La de investigación epidemiológica es aquella cuya historia clínica favorece en la investigación clínica y se conoce algunos denominadores poblacionales que son propicios. La gestión clínica y la de planificación de recursos asistenciales es aquella que no es, es útil en la misma gestión clínica, así como un medio para valorar el uso de los recursos sanitarios. La jurídico-legal es aquella en la que queda la constancia por escrito de toda la asistencia que ha recibido un paciente. La de control de calidad y asistencial nos va a permitir cuantificar y evaluar los objetivos científicos y técnicos. Entonces, por todo lo que les acabo de mencionar, la historia clínica es un instrumento básico para una buena praxis sanitaria. Sin la presencia, por ejemplo, de una historia clínica en un centro médico, el personal de salud no podría tener una visión global y completa de un paciente, y más aún a lo largo del tiempo para poder ofrecer una asistencia más eficaz, ¿no? Entonces se va a basar más que todo en una entrevista directa entre el personal de salud con el paciente. La historia clínica como tal va a contar de partes específicas. Y aquí vamos a hablar, como les he dado las diferencias anteriores, de lo que es la historia clínica en fisioterapia. ¿Por qué específicamente en fisioterapia? Así como les he descrito hace instantes, que existen historias clínicas que tienen un formato común, pero están dirigidas a diferentes especialidades. Nos interesa la historia clínica en fisioterapia.
Esta historia clínica debe recoger estos datos, ¿no? Pues el nombre completo, los datos generales, datos de contacto. Dentro de los datos generales va a estar la edad, el sexo, la dirección, el número de teléfono, etcétera, ¿no? Que es lo que en otros momentos hablábamos de la filiación. Luego tenemos la ocupación, el deporte o deportes, si es que amerita alguna actividad deportiva que el paciente haga de forma habitual y consideremos que sea un factor determinante en lo que pueda presentar o en su vida cotidiana y que pueda afectar al tratamiento de fisioterapia. El motivo de consulta. Esta parte es muy importante porque va a ser la causa por la que el paciente va a acudir al servicio de fisioterapia. No siempre un paciente va a acudir por una remisión médica, ¿no? Puede ser que tenga un dolor de espalda y alguien por comentario le dice, ¿por qué no vas a hacer fisioterapia? O tengo un dolor de cuello y una cosa así, ¿no? Entonces es una situación en la que el fisioterapeuta tiene que recoger el mayor número posible de detalles sobre los síntomas del paciente, ¿no? Si es un dolor de espalda, desde cuándo le está doliendo, cómo es el tipo de dolor, haciendo qué actividad o si recuerda qué ha hecho el día anterior o día antes de que se le presente la molestia, tiene el dolor, cómo es su dolor, si ha ido al médico, qué tipo de tratamiento le ha dado al médico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es importante que el fisioterapeuta determine desde qué momento aparece o vaya arrastrando este problema, ¿no? No solamente puede ser día anterior, semana anterior, puede ser meses e incluso años pasados y tiene una recidiva y cada vez más aguda. Luego tenemos los antecedentes. Los antecedentes se van a recoger como antecedentes personales, o sea que si son lesiones pasadas, si son tratamientos que están en curso, si hay cirugías, si tiene antecedentes familiares, etcétera, etcétera. Entonces, en el modelo de historia clínica de fisioterapia, existe una norma, si quieren, en el que tenemos que tener la información que necesitamos, lo más importante, lo que viene a ser la filiación, y luego, por supuesto, la información adicional, ¿no? En cuanto al motivo de consultas y tratamientos, si hemos medido, hemos pesado, sus signos vitales, los antecedentes patológicos o no patológicos, etcétera, etcétera. Entonces, incluso toda esta historia puede vaciarse a un sistema en computación, pues se puede crear un software en gestión clínica de fisioterapia y ser más práctico, ¿no? Lo que ven ustedes aquí es todo lo necesario para una historia de salud, pero lo que nos interesa más desde el punto de vista de fisioterapia van a ser la escala analógica del dolor, el tipo de marcha o de ambulación que tiene, si tiene algunas que se llama cirugías, si la paciente o el paciente está, la paciente está embarazada, hace cuánto tiempo, etcétera, etcétera. Y aquí solamente faltaría añadir un aspecto. Y eso es lo que quiero que vayan analizando hasta que volvamos a la segunda reunión. Por un lado eso. Por otro lado, en la historia clínica de fisioterapia, es necesario que el modelo que nosotros tengamos sea el más práctico para nuestro desempeño. Ahora, cuando les digo el modelo, me refiero a una historia clínica que ustedes mismos puedan diseñar
y desarrollarla con la facilidad que se necesita, de acuerdo al trabajo que vayan a desenvolver. Pueden incluso emplear evaluaciones específicas, escalas específicas, que no necesariamente tengan que estar inmersas en la historia clínica, que va a ser la primera parte, y luego van a ser las otras, los otros test o escalas que podamos emplear desde el punto de vista fisioterapéutico. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Todo claro, doctora. Sí, a ver, vamos a ver en el examen. A ver cómo nos va en el examen. Ya, entonces para cuando volvamos de la... Doctora, ¿Sí? doctora, una pregunta respecto a la historia asistencial. ¿Tiene que ver algo los ingresos del paciente, quizás? El ingreso económico en Puede ser, asistencia. pero no tanto en el interés desde el punto de vista fisioterapéutico, sino tal vez eso interesaría más al ámbito del trabajo social, porque si es una historia clínica que se emplea en una institución de salud, donde el paciente, por ejemplo, vamos a tomar el caso de una paciente que no tenga muchos recursos o de un paciente que sea adulto mayor cuyos ingresos son bastante limitados, entonces sí se tomaría en cuenta el estado o el aspecto económico, ¿no? Con la funcionalidad de que el trabajo social, que es más dirigido, vea la forma de poder ayudar o asistir a este paciente o a la familia del paciente. Ujú. ¿Ya? Ya, doctor. Gracias. ¿Algo más? Bien. Entonces, lo que les decía es que vayan viendo en estos 5 minutitos, 8 minutitos, para volver a la segunda reunión, para poder conversar qué más necesitarían ustedes desde el punto de vista fisioterapéutico. No se olviden, desde el punto de vista fisioterapéutico. Eso es lo que necesito. ¿Qué más? ¿Qué más necesitarían ustedes saber? ¿Qué más se les ocurre? Eso es lo que... Doctora, buenas tardes. Con respecto, digamos, al paciente, ¿verdad? Aparte de los datos personales y demás, ¿qué es lo que necesitaríamos recabar de información con respecto al paciente? Exacto. Eso es lo que, a ver, vayan pensando unas Ajá. ideas. Cuando volvamos ya hablamos de eso. Ok, ¿Ya? gracias, doctor. Listo, chicos. Entonces nos vemos en